Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie, sino que dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este domingo 29, celebrando la jornada de oración mundial por las misiones. Es un día muy particular porque la Iglesia, de este modo, trae a su corazón, revitaliza aquello que es tan propio de todo bautizado y que es precisamente ser un sujeto, varón, mujer, que transmite a Cristo en medio del mundo. Y esto, por supuesto, partiendo de una evangelización a partir de la propia persona, del propio individuo que confiesa la fe en Jesucristo y que se sabe discípulo del Señor. Por eso es fundamental en este día de jornada de oración por las misiones uno tener muy en cuenta que el primer gran instrumento de la evangelización, de la misión, es siempre la confesionalidad. Es siempre la confesionalidad como seguidores de Cristo. Y esto primero individualmente, familiarmente, y luego en un escenario no solamente privado, sino que público. Y al decir público, por lo tanto, la confesionalidad tendrá que expresarse, manifestarse, irradiar precisamente en el trabajo, en las oficinas, en los colegios, en el transporte público, en medio de nuestros quehaceres más domésticos y habituales, tanto en el trabajo como en el descanso, absolutamente todo, todo. Porque la confesionalidad no es una obra, es una vida, es un ser. Somos del Señor y a Él pertenecemos. Y lo confesamos como el único Dios y no más. El único Dios y no más. Y esto que estamos hablando en este día de jornada de oración por las misiones y lo necesario que es la confesionalidad es muy urgente en la situación actual en la que nos encontramos. Es muy urgente porque la situación actual en la que nos encontramos es precisamente de una sociedad que se está quedando vacía, que se está quedando sin el contenido de la historia, sin el contenido de lo que son aquellas realidades que son más propias de la vida individual y colectiva de los seres humanos. Porque estamos ante un fenómeno de una colonización cultural, pero que pasa de esa parte de esta premisa de que para colonizar culturalmente al mundo, globalmente, lo vamos a dejar vacío de su identidad. De su identidad. ¿Y qué identidad le colocaremos? El subjetivismo, lo que tú quieras.
porque tú vas a ser la norma precisamente de absolutamente toda realidad. Absolutamente toda realidad. Lo que sucede actualmente con esta colonización cultural a través de la ideología del deconstruccionismo, que estamos precisamente viendo cómo se va expandiendo y que toma el rostro de la verdadera pandemia que va infectando a las naciones de la tierra, porque está infectando precisamente a los individuos. Están brotando y comenzando a aparecer generaciones vacías y generaciones que el único contenido por el cual se mueven en su existencia en este mundo es aquel que buscan darse a sí mismo, con el parámetro solamente del gusto, de la opinión, de lo que yo siento o percibo, sin ninguna referencia a precisamente una realidad mayor que, en el caso de los que somos creyentes, tiene una identidad. Y esa realidad mayor a la cual hay que estar sujetado es Dios, es el Señor. Con razón, Jesús en este Santo Domingo nos dice: dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero esto, ¿con qué clave hay que entenderlo? Con las mismas palabras de San Pedro al Sanedrín después que el Señor resucitó. Tenemos que servir a Dios antes que a los hombres. La distinción es fundamental. Dar al César lo que corresponde al César, y a Dios lo que corresponde a Dios, pero la primacía la tiene siempre Dios, indudablemente. Y en la medida en que el individuo le dé a Dios lo debido, podrá precisamente con integridad y con verdad otorgar aquello debido al mundo en el cual vive, existe, en el cual el Señor ha querido que esté peregrinando mientras va camino hacia el cielo. Cuando hablamos de la confesionalidad, por supuesto, estamos hablando de un estilo de vida como el ángel cuando liberó a San Pedro de la cárcel. Una vez que lo liberó, le dijo: anda, ve y predica este nuevo estilo de vida. Y este nuevo estilo de vida, que es la confesionalidad católica, implica, primero, que en lo individual, en lo familiar, en lo privado y en lo público, vivamos con el cuidado de estar total y absolutamente sometidos a la voluntad de Dios plasmada en sus mandamientos. Tiene que estar manifestado precisamente no solamente en una vivencia personal, privada, sino que también pública y familiar, porque el individuo, una vez que tiene clara su obligación, impregna a su prójimo más próximo, y que son los miembros de su familia, de que vivan también de este modo, según la santa ley de Dios, según el querer de Dios. Y esto en lo privado y también en lo público. Pero no solamente la confesionalidad implica el vivir las enseñanzas de Cristo y sujetarse a ellas, sino también defenderlas. Y defenderlas precisamente de todos aquellos ataques por medio de los cuales la palabra de Dios es combatida y ojalá fuese eliminada, cosa que sabemos que nunca va a suceder, porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán, porque la palabra de Dios no es solamente una idea, no es un concepto, es una realidad, es Dios mismo, hecho carne, es Cristo. Y por eso, cuando nosotros hablamos de esta confesionalidad como gran instrumento de misión en lo individual, en lo familiar, en lo privado y en lo público, como primera estación, primer marco,
Estamos hablando de una confesionalidad y fidelidad a la palabra de Dios, es decir, confesionalidad y fidelidad a Cristo, al Sagrado Corazón de Jesús, a sus palabras, sus enseñanzas, su vida y su soberanía y reinado y gobierno sobre cada uno de nosotros. Porque hablar de una confesionalidad como gran instrumento de evangelización es precisamente una vida muy concreta, visible, sensible, de que yo confieso a un único Rey. Y ese único Rey, ¿quién es? Cristo, el Señor. Y las demás autoridades temporales también las confieso, pero en tanto y en cuanto que reconozco que dicha autoridad procede de una única fuente, y esa es el Señor, Dios, nuestro Salvador. Es muy importante esto. E insisto, sobre todo en estos tiempos en los cuales se nos quiere borrar y quitar la identidad. Pero también hay un segundo aspecto, y finalizo, que nos exige esta confesionalidad, no solamente una vivencia, sino que también este segundo aspecto, una defensa. Sobre todo una defensa de tal modo que cualquier iniciativa temporal, fíjense, cualquier iniciativa temporal que pretenda atacar, cambiar, modificar la santa ley de Dios debe ser total y absolutamente rechazada por nosotros, por el cristiano, por el católico. No puede ser aceptada. Y tenemos que tener también el cuidado de no entrar en comunión con ningún tipo de iniciativa que atente contra la verdad revelada por Dios como norte de nuestra vida y que nos conduce al cielo, particularmente aquellas dimensiones de la vida del hombre que hacen de pilares y de fundamentos de nuestra existencia en nuestro caminar por esta tierra en dirección hacia el cielo. Como por ejemplo, no se puede claudicar en lo que el Señor nos ha enseñado que es la familia, núcleo fundamental de la sociedad, pero constituida por el matrimonio católico, el matrimonio religioso, entre un único varón y una única mujer, y abiertos a la vida, con fecundidad. No se puede claudicar en lo que se entiende por vida, que tiene que ser siempre desde el primer instante de la concepción natural. No se puede claudicar precisamente en la libertad religiosa, que es expresión de uno de los derechos humanos fundamentales del individuo, que vive en medio de la sociedad, por medio de la cual se le respeta el derecho a confesar libremente su fe y a vivir según ella. Y no debemos nunca claudicar en aquella verdad que es fundamental y por medio de la cual el Señor nos recuerda que todos procedemos de Él. Es decir, que hay una fraternidad que procede de que tenemos como causa a Dios, que es nuestro Creador, y que nos vincula permanentemente unos a otros. Por lo tanto, cualquier iniciativa por la cual nosotros pretendamos denostar, menoscabar, herir, coartar al prójimo, dividirnos entre nosotros, es una clara señal de que el espíritu que nos mueve no es el Espíritu Santo, sino el espíritu de las tinieblas, el espíritu de Satanás. Pidamos precisamente en este Santo Domingo, cuando ya se acerca un momento cívico fundamental para la vida y el futuro de nuestra nación,
que nosotros nos dispongamos con la oración y al mismo tiempo con la confesionalidad para continuar en aquel sendero que conduce al cielo y que de Dios hemos recibido y que es precisamente el camino que implica una confesionalidad y una defensa de los valores católicos que de Cristo hemos recibido a través de la Santa Madre Iglesia. Elevamos nuestras plegarias precisamente en esta semana previa a este momento tan fundamental de nuestra sociedad chilena, para que del cielo nos venga la gracia y recordemos siempre, hay que dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero hay que servir primero a Dios antes que a los hombres. Y nunca se podrá dar al hombre de espaldas a Dios. Al contrario, cuando nos ponemos de espaldas a Dios, el primer herido siempre es el mismo hombre, porque el hombre sin Dios no es nada.